Cuando eres un hombre de ciencia, los cuentos fantásticos dejan de sonar en tu mente como una realidad. Llega una edad en la que ya los fantasmas y los monstruos solo existen en cuentos y leyendas. Dejas de creer en esos cuentos que te contaban de niño y tus preocupaciones se convierten en unas preocupaciones reales, de una persona adulta. O eso pensaba yo. Una noche regresando a casa después de un largo día de trabajo, decidí regresarme por el tren subterráneo, ya que ningún taxi quiso llevarme. No me molestaba mucho, ya que tan solo serían 2 estaciones. Al estar esperando que llegara el tren, me percaté de que el lugar estaba completamente solo. Un poco raro, ya que no era tan tarde. Las veces anteriores que había tomado el metro a esa hora siempre había un poco de gente. No le tomé mayor importancia. Pero no me dejarán mentir, el metro siempre me ha dado una vibra un poco extraña, casi como si entraras a otro mundo. Y más ese día que no había ni un alma por el lugar. Después de 1 o 2 minutos llegó un hombre con un aspecto un poco extraño. Y no lo quiero decir de una forma discriminante, sino más bien de una forma un poco inquietante. No sé si me entiendan. Era alto, pálido, con ropa un poco desgastada, de tez muy pálida y con una mirada un poco perturbadora. Era inevitable que aquel sujeto pasara desapercibido. 2 segundos fueron suficientes para sentir un mal presentimiento. En cuanto llegó el tren me metí de inmediato. En el vagón tan solo íbamos 2 personas. Una persona que tomó el tren unas estaciones antes y yo. En cuanto se cerraron las puertas del vagón, mi alma regresó al cuerpo. Creí que ya nos iríamos cuando de pronto las puertas se abrieron de nuevo, y entró aquel hombre extraño. Se nos quedó viendo a los dos casi como escogiendo quién sería el primero. Noté la incomodidad de mi otro compañero, ya que rápidamente se cambió de lugar a un asiento más cercano a donde yo estaba. Mientras íbamos en camino, todos los vagones se quedaron sin luz, casi como película de terror. La verdad yo estaba muy inquieto por la situación, y veía que mi compañero también lo estaba. En ningún momento le quitamos la mirada a aquel hombre extraño, que estaba hasta el otro extremo del vagón. Las luces se encendieron de nuevo, y de un momento para otro aquel hombre ya no estaba en el otro extremo, sino más bien a un lado de la otra persona. Rápidamente se abalanzó y comenzó a atacarlo. La luz se volvió a ir. Yo no entendía qué estaba sucediendo. El otro hombre gritaba desesperadamente. Entre la oscuridad y la poca luz que de repente llegaba, vi su rostro. Era algo casi demoníaco, pero lo que más me llamó la atención fueron sus dientes. Tenía unos colmillos inusualmente largos. El terror recorrió todo mi cuerpo. No sabía qué hacer. De repente la luz regresó por completo. Volteé a ver a la otra persona y el shock fue tal que casi me desmayo. Estaba lleno de sangre, con una herida demasiado profunda en la garganta. En eso las puertas del vagón se abrieron. Sin dudarlo ni un segundo, rápidamente salí corriendo de ahí. Reporté lo ocurrido con las autoridades y dije todo lo que pasó. Ellos iniciaron una investigación, pero jamás encontraron ningún cuerpo ni rastro de aquel ataque. Por este suceso la policía ya me tenía fichado como un loco y ya no tomaba mis llamadas. Y ustedes dirán, ¿por qué hablarías de nuevo con la policía? Pues porque esta vez ese hombre me está viendo fijamente desde el otro lado de la calle. Hoy hablaremos de una de las criaturas más conocidas en el folclore popular, ya que todos de alguna u otra manera hemos visto o leído sobre este monstruo, gracias a películas, libros, relatos, series de televisión, videojuegos, entre muchas otras cosas más. Una de las criaturas que ha pasado por varias fases, desde un monstruo despiadado y sediento de sangre, hasta ser uno de los personajes más románticos y que en lugar de quemarse y desintegrarse con el sol, pues brilla como hada. Pero el día de hoy no solamente hablaremos sobre la criatura, sino también relatar una serie de acontecimientos que marcaron una gran época de la historia. Pero como ya vieron en el título del día de hoy hablaremos sobre la gran epidemia de vampiros que azotó gran parte de Europa. Durante siglos diversos intelectuales escribieron sucesos basándose en estas criaturas. Incluso se compusieron poemas y se pintaron cuadros. A principios del siglo XVIII esta fiebre llegó a Europa Occidental, cuando casi toda Serbia y el norte de Bosnia pasaron a formar parte de Austria. Los soldados austríacos y alemanes que luchaban contra los otomanos en la región fueron testigos de una profanación masiva de tumbas. Los soldados no dejaban de escuchar historias relacionadas con una peculiar práctica local: exhumar cadáveres para quemarlos. Una de las historias que más disparó la imaginación de los europeos, y en particular la de los alemanes, fue la de Peter Glagovich, muerto en 1725 en la ciudad de Kisilova. Ya que es uno de los primeros vampiros serbios y el caso mejor documentado, gracias al informe que escribió para sus superiores, el provisor imperial del distrito de Gradsk, el cual vio cómo sus vecinos destacaban el cadáver. Como suele suceder, el vampiro apareció a raíz de una epidemia y fue el primero en morir. Peter fue acusado de ser el responsable de las muertes subsiguientes. 9 personas, jóvenes y viejos, murieron tras 24 horas de enfermedad. Lo cual cabe recalcar que esto es muy característico en el folclore vampírico, ya que según relatos las muertes son rápidas e inesperadas. Al desenterrar a Peter encontraron que el cuerpo estaba completamente fresco, pero no sin cambios. Había perdido la nariz, el pelo y las uñas le habían crecido. Se acabó con el vampiro con el método habitual, clavándole una estaca.
Según contaron los habitantes del lugar, aunque sangró abundantemente, no dejó escapar ningún gemido, como la tradición aseguraba que tenía que suceder. Uno de los casos más famosos que trajo el vampirismo al occidente europeo fue el protagonizado por Arnold Pauli, un guerrillero serbio el cual se le acusaba que fue el causante de una epidemia de vampiros que comenzó en 1726, y llamó tanto la atención de las autoridades austriacas que lanzaron dos investigaciones oficiales. La primera estuvo a cargo del médico militar y experto en enfermedades contagiosas Johann Greiser en diciembre de 1731. Le informaron a Johann que los vampiros habían acabado con 13 personas en mes y medio. Las principales sospechosas eran dos mujeres, una mujer de 50 años llamado Milica y otra de 20 llamado Stana. Johann accedió a exhumarles y hacerles la autopsia. La historia era tal que el médico pidió permiso para ejecutar a los cadáveres. Su informe hizo que la autoridad militar enviase una nueva comisión en enero de 1732, bajo la dirección del cirujano Johann Flukinger. Su informe incluyó por primera vez el término vampiro y contribuyó a expandir la locura chupasangre por toda Europa. Según le contaron a Flukinger, un hombre llamado Pauli había sido atacado por un vampiro. Al mes de su muerte, 4 personas empezaron a decir que les estaba molestando. Entonces las autoridades locales decidieron desenterrarlo y descubrieron que el cuerpo se encontraba bastante entero e incorrupto y que había manado sangre fresca de los ojos, nariz, boca y orejas. La camisa, el sudario y el ataúd estaban ensangrentados. De acuerdo con la costumbre, se le clavó una estaca en el corazón y este lanzó un alarido audible y sangró abundantemente. Ese mismo día quemaron su cuerpo y sus cenizas se arrojaron a su tumba. Se sospechaba que Pauli se había alimentado con la sangre del ganado. Por ende, todas las personas que habían comido la carne del ganado también se habían convertido y por eso habían muerto. En un periodo de 3 meses murieron 17 personas, jóvenes y viejos, algunas de ellas en 2 o 3 días. Sin enfermedad previa y de manera muy inesperada. Tras la exhumación de los vampiros y la autopsia subsiguiente, concluyó que 12 de los 17 sospechosos no tenían signos de descomposición. Su pecho y órganos internos parecían llenos de sangre, aparentemente fresca y sin coagular. La conclusión de los médicos austriacos fue que estaban ante las características que debía tener un vampiro. Aunque no disponemos de muchos restos arqueológicos que corroboren estos acontecimientos históricos, más que los informes oficiales de la época y relatos que conforme ha ido avanzando el tiempo se han ido modificando. Existen restos materiales que podrían confirmarnos esta histeria vampírica. Ya que durante una excavación en la isla veneciana de Lazareto, el antropólogo Matteo Borini de la Universidad de Florencia encontró en el 2012 la calavera de una mujer con un ladrillo atrapado entre los dientes. Según Borini era una vampiresa, ya que, según en palabras de este, el esqueleto fue encontrado en una fosa común en 1576, en donde se enterraban a quienes murieron por la peste, ya que colocarle un ladrillo era la forma para evitar que se propagara esta maldición. Con todo y esto, muchos investigadores no comparten esta interpretación y piensan que se trata de una simple coincidencia. En ese mismo 2012 se excavaron más de 600 tumbas, encontradas en un cementerio de la iglesia de la ciudad búlgara de Sosópol, en el Mar Negro, y entre ellas se encontraron un par de esqueletos a los que al parecer les dieron un tratamiento especial después de su muerte. Uno de ellos tenía un objeto similar a un arado atravesado del lado izquierdo de su caja torácica, y el otro, un objeto metálico no identificado en su plexo solar. Según el arqueólogo, jefe del Museo Arqueológico de Sosópol, son la prueba de que los habitantes de la ciudad se protegían contra los que creían se iban a convertir en vampiros, ya que en el 2013 se encontraron 2 esqueletos más con 2 barras de hierro cruzando sus pechos. Durante la llamada Gran Epidemia de Vampiros, entre 1725 y 1755 aproximadamente, los mitos vampíricos se hicieron virales en todo el continente. Lo que más me llama la atención sobre el mito del vampiro es que no solamente en Europa se creía en la existencia de estos seres, ya que según registros históricos, arqueológicos, mitos y leyendas, en varias culturas se creía en la existencia de estos mismos, que aunque tal vez no los llamaban como tal vampiros, tienen varias similitudes, seres sobrenaturales que se alimentan de la esencia vital de otros para subsistir, que provienen desde hace muchos años. Por ejemplo, aquí en México tenemos varias. Una de ellas es la Tlahuelpuchi, una mezcla de vampiro y bruja de origen tlaxcalteca. Aunque no solamente ellos tenían este mito, sino también en otras culturas indígenas existían. O el Yanshi, nombre con el que son conocidos los vampiros nipones en Japón. Y así como estos, en varias culturas alrededor del mundo, el mito del vampiro forma parte del folclore popular. Pero sin más que agregar, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero y les haya gustado y pues hasta la próxima. Chao, cuídense.